Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos estudiando nuestra serie de Jesús en el Antiguo Testamento y hemos venido aprendiendo sobre cómo ver a Jesús a través del Antiguo Testamento. Pero hoy no me encuentro solo, estoy bien acompañado con un grupo de amigos que definitivamente después de tantos años de tenerlos en el programa, yo podría decir de expertos, ¿verdad? Lo único que hace falta eso es que ellos se la crean de que ya tienen una experiencia después de estar ya por varios años acá en el programa, pero realmente, mis queridos amigos, es una bendición compartir con ustedes. Les saluda Alan Lemus, pero también ahora les van a dar estos saludos nuestros queridos amigos que nos acompañan. Gracias, Alan, por esa presentación. De verdad me siento muy privilegiada de estar aquí con los expertos. Pues ahí le damos el honor y honra al Espíritu Santo que Amén. Sea Él Amén. Quien hable a través de nuestras bocas, ¿verdad? Y de verdad muy emocionados porque de verdad hemos aprendido muchísimo y las escrituras son tan ricas, ¿verdad? Cada vez que las abrimos, aprendemos, podemos aplicar algo y hemos aprendido aquí acerca de Jesús, del Antiguo Testamento y cómo se cumplen todos los pactos y promesas en el Nuevo. Así que de verdad, amigos, tomen ahí su cafecito, su agüita, pero su libreta de notas para que no se nos pierda ningún detalle. Así que bendiciones y aquí les dejo a mi querida Sandrita. Muchas gracias, Emily. Sí, soy Sandra de Jacobs. Y qué gusto saber que tú estás ahí del otro lado del radio, de la pantalla, no sé a través de qué medio nos escuchas, pero quiero decirte que aprender de la palabra de Dios es algo enriquecedor. Y hablando de lo que Alan decía, uno nunca deja de aprender. Yo leo un pasaje, el mismo, muchas veces, y algo habla Dios nuevo a mi vida. Yo espero que Dios hable hoy algo a tu corazón y que llegue un mensaje que pueda ser de edificación a tu vida, ¿verdad, Amén. Eric? Gracias, Sandita. Y sí, yo creo que es impresionante. Cada tema trae una abundancia de Dios para que nuestro corazón se regocije al ser testigos de lo que Él preparó para nosotros, de cómo Él quiso que nuestra vida encontrara la bendición más grande de tener una relación con Él. Jesús, Él vino a abrir ese camino, a renovar el pacto. Hoy vamos a hablar de cómo lo encontramos a Él también en los escritos de los profetas, aunque si describiéramos todo, yo creo que necesitaríamos no sé ni cuánto tiempo, horas, porque cada profeta tiene diferentes aspectos. Pero qué emocionante, queridos amigos de la 99.7 FM, El Camino. Queremos que ustedes se gocen con nosotros en este nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Así es, Eric, y hoy vamos a hablar acerca de cómo entender a Jesús en los profetas. Y es que los profetas del Antiguo Testamento desempeñaron un papel crucial en la revelación de Dios a Israel, llamando constantemente a este pueblo al arrepentimiento, anunciando el juicio, también la restauración, el mensaje de esperanza. Sin embargo, sabemos que este mensaje no se limitó solo al contexto inmediato, sino que también contenía promesas que apuntaban a Cristo, a la venida de ese Mesías. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros lo interpretamos o se interpreta en los profetas exclusivamente en términos solamente históricos, o se ven solo como mensajeros que dieron un mensaje de advertencia y nada más, sin reconocer la función que tuvieron como estos anunciadores de la obra redentora de Dios. También es muy difícil cuando nosotros no reconocemos que los profetas fueron la voz de Dios para poder traer la esperanza
a un pueblo que constantemente se veía oprimido por el pecado, pero que también incluía ese mensaje de salvación, de redención, ese plan de Dios para toda la humanidad. Y eso es lo que nosotros podemos ver en los profetas, la revelación de Dios que nos lleva a Cristo. Isaías 53, versículos 4 a 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así es como introducimos entonces a Jesús en los profetas. Este Jesús que nos habla Isaías, quien vino para poder ponerle fin a nuestro sufrimiento y traernos esperanza. Pero no se vaya, prepárese porque tenemos un programa en donde usted va a aprender mucho. Vamos a una breve pausa y volvemos para poder aprender con nuestros amigos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Muy bien, queridos amigos, y regresamos para poder aprender entonces acerca de cómo estudiar a Jesús en los profetas y qué es lo que podemos aprender en estos libros, en esta porción de la Biblia, que la verdad es fascinante. Yo sé que algunos nos enredamos más con los profetas que son largos, a la mayoría le gustan los menores porque a veces son cortos, pero realmente todos tienen un mensaje que nos apunta a Jesús. Y es de lo que vamos a hablar. Así es que quiero darle el tiempo a mis amigos para que nos puedan compartir hoy estas enseñanzas y que sea, como dijo Emily al inicio, el Espíritu Santo guiándonos para que usted también pueda aprender juntamente con nosotros. Amén. Así es, Alan, y es que los profetas del Antiguo Testamento anticiparon esa venida de Jesús tan esperada, ¿verdad? Como Mesías a través de sus profecías, y no solo anunciaron juicio, sino un futuro advenimiento de un Salvador que traería justicia, restauración y salvación para Israel y todas las naciones. Así que vamos a ahondar aquí un poquito en Isaías, este profeta tan importante porque es un profeta mesiánico que anuncia al Mesías, ¿verdad? Y desde 700 años antes de su nacimiento. Es muy importante porque el profeta describe el sufrimiento del Mesías de manera como en ningún otro lugar lo describe. Y yo quisiera invitarlos también a ver, hay una película de mucho valor, ¿verdad? En el cine un poquito antigua, se llama La Pasión de Cristo y habla de esta pasión y lo describe muy bien y dice los analistas del cine que fue muy apegada a la realidad. Muchas personas hasta se salían del cine porque no soportaban esto, pero es que así fue, ¿verdad? Porque no fue cosa pequeña ni fácil lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dio su vida y de qué manera, ¿verdad? Voy a leer, ya Alan nos leyó el pasaje, pero amerita volverlo a leer y es Isaías 53, del 3 al 5, dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetiza de una manera muy amplia y muy descriptiva el sufrimiento redentor de Cristo, quien tomaría ese castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? El castigo del pecado, que era la muerte y derramamiento de sangre, ¿verdad? Y MacArthur enfatiza que Isaías 53 describe con exactitud esta
expiación sustitutiva. Nos sustituye a ti y a mí de una manera maravillosa, ¿verdad? De mucho amor sobre todo. Aquí se ve el amor, el gran amor de Dios y de Jesús, ¿verdad? Sobre todo sobre la humanidad para poder restablecer esa relación con el ser humano. Y entonces, ¿cómo sabemos que aquí se está hablando de Jesús? Bueno, muchos otros pasajes en las Escrituras y a través de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, siempre se habla de este evento, porque sabemos que el evento más grande en la historia ha sido este, que es la muerte y resurrección también, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Entonces, podemos recordar al etíope eunuco que va leyendo este pasaje y él le pregunta a Felipe de quién está hablando y él le dice en Hechos, en el libro de Hechos, que es de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y él va a adorarlo. En Lucas, el mismo Señor Jesús habla de este pasaje en Isaías, de Isaías 53. En Romanos 12:16, Pablo cita este mismo capítulo hablando del Evangelio de Cristo. Y quiero contarles que en este capítulo que acabamos de leer solamente una pequeña fracción, los primeros 9 versículos hablan del sufrimiento de nuestro Señor Jesús de esta manera, ¿verdad?, tan descriptiva y que hasta se queda corto porque de verdad al pensar en cada sufrimiento de nuestro Señor Jesús, en su pasión, de verdad es tremendo, ¿verdad? Y nos llena de agradecimiento. Pero los siguientes versículos del 10 al 12 habla de la satisfacción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como dijimos en el programa anterior, y les recomendamos que lo escuchen también porque está muy bueno, dijimos que fue un sacrificio voluntario. Él decidió hacerlo porque nos ama, ¿verdad? Llegó un momento en que él sabía lo duro que venía y le dice al Padre, ¿verdad? Si era su voluntad pasar de él esta copa, que la copa representa juicio, ¿verdad? Porque él iba a llevar el juicio de toda la humanidad, pero Dios le dijo no, ¿verdad? Tenía que hacerlo y él voluntariamente lo hace por amor a nosotros. Y entonces en 1 Pedro, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, pero en Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿verdad? Y aquí lo reitera y como les dije en los pasajes anteriores, lo vuelve a decir. Jesús, por amor a ti y a mí, lleva todo esto en su cuerpo, esa carga, ¿verdad?, a la cruz del madero. Él cargó en sí mismo, ¿verdad?, la muerte y el pecado. Dios trató al hombre perfecto como un pecador. Y esto lo está hablando siempre en Isaías, ¿verdad? Cristo estuvo sobre esa cruz 6 horas, entre las 9 y 3 de la tarde, después de que lo habían golpeado, lo habían insultado, lo clavaron, se burlaron de él, ¿verdad? Dios puso un velo sobre su propio hijo, ¿verdad? Y llegó a hacer el sacrificio por la humanidad, porque quería ese restablecimiento de relación con sus hijos. Fue tratado como pecado. Él no tuvo pecado, pero fue hecho pecado. Si tenemos duda del castigo de Dios para el pecado, ahí lo vemos. Y fue voluntario que Él llegó a la cruz del madero. Entonces, Él estaba ocupando ese lugar por ti, por mí. Y de verdad, este pasaje lo que nos lleva es a pensar en que no hay amor más grande que el que Jesús demostró en esa cruz. Y que de verdad fue el sustituto perfecto que proveyó para ti y para mí. Amén. Esa relación nueva con nuestro Padre, ¿verdad? Y luego en estos versículos que les decía del 10 al 12, sí habla de que Él llega va a ver ese fruto de esta aflicción, de este sacrificio. En el versículo 11 dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
porque hay un futuro donde a él toda lengua y toda nación le va a honrar por lo que hizo. Y hoy en día, pues, él está también satisfecho, gozoso a la par del Padre, y él es el que está intercediendo por nosotros en el cielo, ¿verdad? Entonces, él nos libertó de culpa, amigos, y de verdad, qué bendición y qué gloria le podemos dar a él. Amén. Qué hermoso, Emily. Imagínate, capaz de haber cambiado toda la historia, ¿verdad? Así es. En un antes y un después. Así es. La marcó de tal manera, ¿verdad? Y vean, hoy vamos a ver algo acerca de el rey mesiánico, o sea, Jesús, en los profetas menores. Tú hablabas de Isaías, ¿verdad? Uh-huh. Es un profeta mayor, pero sí. Aquí vamos a ver los profetas menores, ¿verdad? Y en Zacarías 9:9 dice, aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Y miren qué interesante, esto se cumplió precisamente en Mateo 21:5, cuando dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Esta profecía se cumplió en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y Grudem resalta que la humildad de Cristo como rey contrasta totalmente con los reinos terrenales. Tal vez antes de que Jesús viniera, los hombres se enseñoreaban y la cosa era estar y humillar a los demás, y era el poderoso, era el que tenía toda la autoridad y la hegemonía. Sin embargo, Jesús viene y nos enseña de un principio y un valor tan maravilloso como es la humildad. Y el concepto del rey mesiánico en los profetas menores es un tema clave dentro de la teología del Antiguo Testamento. Y aunque los profetas menores, por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, no desarrollan la idea del Mesías con la misma claridad que Isaías o Jeremías, sí presentan indicios y promesas sobre un futuro rey enviado por Dios para restaurar Israel y gobernar con justicia. Y miren, por ejemplo, en Miqueas 5:2, el rey nacido en Belén. Miren qué lindo. Y en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren qué profecía. Miqueas es un libro pequeño, pero aquí encierra tanto y tiene un cumplimiento verdadero. Y eso lo dice Miqueas, ¿verdad? Pero miren, dice, este versículo profetiza que el Mesías nacería en Belén. Un detalle que se cumple en Jesús. Además se destaca que su origen es antiguo, sugiriendo un carácter divino. Realmente todo tiene un fiel cumplimiento. Les quiero compartir rapidito porque no tengo mucho tiempo, pero nosotros Dios nos dio el privilegio de conocer a Josh McDowell. Y Josh McDowell, él escribió un libro, pero él, aunque nació, su madre era cristiana, él se le metieron por diferentes situaciones que ahorita no puedo narrar porque es muy largo. Él dijo, no, Dios, yo tengo que demostrar que Jesús no resucitó, que todo lo que dicen de Jesús no es verdad. Y se puso a hacer estudios y buscó en bibliotecas y pasó muchos años, pero cada vez que investigaba encontraba más evidencias y más evidencias de que Jesús resucitó, de que Él era el cumplimiento de un montón de promesas y que era Dios, al grado que un día no aguantó y le entregó su vida a Cristo. Y empezó se volvió un teólogo que ahora él enfatiza y él da testimonio de la obra de Dios a través de Jesús. Y bueno, se los comento porque de verdad él ni por más que buscó y se esforzó, solo encontró muchas verdades reveladoras que transformaron su vida. Y ojalá que tú también, amigo oyente, cada día en ti se cumplan y estas verdades se hagan rema, se cumplan en ti y tú las puedas experimentar en tu vida. Y miren en Zacarías 9, del 9 al 10 dice, el rey humilde y pacífico
¿Dónde han visto ustedes un rey humilde y pacífico? Alégrate Cierto. mucho, miren, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso fue lo que leímos anteriormente y cómo se cumplió, ¿verdad? Y miren lo que dice Amós. Amós 9, del 11 al 12 dice, la restauración del tabernáculo de David. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y este pasaje habla de la restauración del linaje davídico, un claro indicio de la esperanza mesiánica. Y en Hechos 15, miren el Nuevo Testamento, Hechos 15, 16 al 17, Santiago aplica este texto a Jesús y la expansión de su reino a los gentiles. Entonces podemos decir que los profetas menores presentan una visión fragmentaria pero significativa del rey mesiánico y se le describe como descendiente de David en Amós 9, nacido en Belén en Miqueas, rey justo y humilde en Zacarías y gobernante que traerá paz y restauración en Ageo y en Sofonías. Realmente en el Nuevo Testamento estas profecías son aplicadas totalmente y únicamente a Jesucristo, quien cumple el papel de rey mesiánico, no solo para Israel, sino para todas las naciones, para ti y para mí. Así que de verdad, qué bendición poder ser parte del reino del Señor. Y yo lo único que quisiera decirte a ti, amigo, es que tú nos escuchas. Ya le entregaste tu vida a Cristo, lo decía Eric, lo decía Emily, y lo vuelvo a repetir. Entrégale tu vida a Cristo. Eso es lo más hermoso y hazlo tu rey, el rey que gobierne tu vida. Amén. Amén. Adelante, Eric. Y bueno, dentro de cómo los profetas hablaban del Mesías y sobre todo de lo que él iba a traer, me llama tanto la atención y quiero que escuches este pasaje que Jeremías escribió, capítulo 1, versículo 33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y qué interesante, porque Jesús vino a modelar esto. Por eso los religiosos de su tiempo contrastaban, porque lo miraban a él y lo sentían como que no era tan religioso o tan perfecto como ellos creían ser, porque Jesús no vivía la apariencia, sino que él trajo precisamente el cumplimiento de un pacto, no de la letra, sino del espíritu. Un pacto realmente que tenía que ver con que allá adentro en el corazón empezaba a nacer ese ardiente deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo viene y Él establece un nuevo pacto y Él quiere que tú y yo entremos en esa relación con el Padre. Dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, habilitando el acceso al lugar santísimo, simbólicamente donde estaba la presencia de Dios, por decirlo así. Y ahora nosotros podemos entrar, pero es Él el que quiere entrar en nuestro corazón. Dice la palabra, como decías tú, Sandita, pero la palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con él y él conmigo. Este es el pacto que haré con ellos, lo repite en Hebreos capítulo 10, después de aquellos días, dice el Señor. Jesús entonces nos vino a enseñar que no era un vivir conforme a las apariencias de una ley, ¿verdad? Él le dijo un día a los religiosos: ustedes son hipócritas porque diezman la menta, el eneldo y el comino. Eran exactos, eran pero así precisos. Pero se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Y esto era necesario hacer primero, o sea, lo del corazón y lo otro también, pero primero era de adentro, de lo que se le ofrendaba a Dios realmente. Y te preguntamos, ¿le estás ofrendando a Dios tu corazón? ¿Es tu corazón un altar donde se honra y se da la gloria a Dios?
Esto vino a enseñar Jesús. Escribiré esa ley, dijo Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, en las mentes y en los corazones. Entonces, la Biblia ya no se vuelve una carga pesada, sino se vuelve una vida abundante, una relación con Dios que te hace disfrutarlo sobremanera. Entonces, el pacto pues evoca todos los pactos desde Abraham, desde Moisés, desde David, y luego los profetas anunciando las características del Mesías. Es importante, yo quiero recordar algo. Allá en la antigüedad había un arca donde estaban guardados las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Eran manifestaciones materiales. Y esa arca, por ahí algunos todavía la andan buscando. Pero realmente ahora el arca es tu corazón. Así es. Ahí debe estar esa ley, no con tablas, sino en tu corazón. Ahí debe de reverdecer la presencia de Dios y debe de haber pan del cielo. Realmente Jesús trajo la parte vívida de esta palabra que se habló en el Antiguo Testamento. Te dejo el tiempo, por favor. Yo estoy aquí emocionado escuchándolos. Hoy me tocó estar de moderador. De moderador. Pero muy bonito. Más que moderador, sos maestro. Pero muy bonito porque uno puede, a través de escucharlos, ir entendiendo. Y ya vieron que sí son expertos. Yo dije, bien, son expertos. Y ver cómo Emily nos presentaba a este Jesús como el siervo de Isaías, un siervo sufriente, ¿verdad? Que venía a padecer sufrimiento. Y cómo Sandrita nos presenta ahí en los profetas menores a este rey que viene, pero como ese rey humilde, ¿verdad? Un rey tal vez fuera de lo común. Y como a Jeremías, el profeta llorón, porque pobre Jeremías sufría al ver al pueblo en la condición, ¿sí? En lo que le tocó que vivir a Jeremías. Y cómo es que Dios a este profeta que estaba viendo la desolación de Israel, le da esta profecía de el nuevo pacto, ¿verdad? O sea, de decir, Isaías, todo esto es parte, Jeremías, perdón, que todo esto es parte de lo que tengo en mi plan, pero lo que ves hoy desolado, lo que ves hoy quizás en ruinas, yo quiero decirte que los va a llevar a algo nuevo, ¿verdad? Y ahí hay un pasaje famoso de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Y ese futuro y esa esperanza es Cristo. Para nosotros ahora la tenemos más fácil, porque los profetas vivieron situaciones bien complicadas y tal vez recibían una profecía y no la entendían o no la podían ver. Para nosotros hoy el panorama es completamente claro. Sabemos que todo apuntaba a Cristo. Yo no sé si usted había tenido la oportunidad de leer los profetas y de ver a Cristo en ellos. Y ahí me da risa porque Sandrita decía, hablando de Judas, ¿verdad? Yo creo que Judas no leía la Biblia. Seguro que no. No sé si no sabía. Porque no había entendido, fíjate. Si hubiera leído ahí Zacarías, se hubiera dado cuenta que era humilde. Sí. Entonces, pero eso nos pasa a nosotros. Yo decía, ¿cuántas veces nosotros no hemos entendido a Jesús? Lo conocemos, nos lo predican, a veces lo leemos, pero lo entendemos. Eso es lo que tenemos hoy que decir, Señor, yo quiero conocerte más, quiero entender qué es lo que tengo ahora. Porque todos tenemos, como decía Eric, a Cristo en el corazón. ¿Sí? Nosotros somos ahora esos templos de su Espíritu viviendo en nosotros. Y en nuestro corazón está su palabra. En nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, están escritas sus palabras. Y es por eso que nosotros tenemos esa bendición, queridos amigos. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar aprendiendo en un segundo bloque acerca de cómo podemos aprender de Jesús en los profetas. Así que no se lo puede perder.
Quédese con nosotros. Ahora volvemos. Lecciones de sabiduría. El sabio de corazón hace suyo los mandamientos. El necio de labios acabará por caer. Proverbios 10:8. Aquellos que buscan ser sabios entienden que acatar los mandamientos y la instrucción son esenciales. Es cierto, la corrección no es nada cómoda, nos confronta al presentarnos nuestros errores, mas quien la acepta y hace un esfuerzo consciente por mejorar sus acciones, a su tiempo podrá cosechar la bendición que esto trae consigo. Hoy te animo a que cambiemos esa perspectiva negativa de la corrección y seamos personas que, a pesar de cometer errores, buscan intencionalmente agradar el corazón de Dios. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Y regresamos, mis queridos amigos, para este segundo bloque, en donde vamos a seguir aprendiendo qué dice la Biblia y cómo podemos nosotros aprender a través de los profetas del Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús. Así es que, mis queridos amigos, continuemos con la enseñanza y, por favor, usted que está en casa, ponga mucha atención, o si va en su vehículo, ponga mucha atención, porque vamos a seguir con una enseñanza que yo le aseguro usted la va a disfrutar. Gracias, Alan. Y ahorita vamos a hablar algo acerca de Daniel, también un profeta que, wow, es tan importante porque él profetizó muchos eventos escatológicos, algunos pues se han cumplido ya, pero otros están por venir y que no se han cumplido. Y por supuesto habla mucho de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir a Daniel 7. Aquí pues yo les cuento que él viene hablando justamente de unos eventos de escatología que son eventos del futuro. Está hablando de unas bestias, de unos cuernos, pero no vamos a hablar de eso en este momento, no se preocupe, vamos a ahondar eso en otro programa, sino que queremos darle la honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Así que voy a leer para ustedes Daniel 13 a 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, amén, de verdad que lindo este pasaje, porque es que está hablando de una situación terrible de estas bestias de los cuernos, pero de pronto irrumpe, ¿verdad? Y dice, vi a un hijo del hombre. Entonces, de verdad que lindo, ¿verdad? Porque es una escena y cambia a otra. Y justamente entonces pensamos, ¿quién es ese hijo del hombre, verdad? Y realmente nos ponemos a pensar en que por qué Daniel está viendo esto, ¿verdad? ¿Por qué Daniel está irrumpe esta situación tan fea, ¿verdad? Que nos está explicando, y luego viene esto. Porque es la esperanza, porque es lo que Jesús hizo y lo que Jesús va a hacer en el futuro, porque como les digo, está hablando del futuro. Entonces dice, está viendo a este hijo del hombre. Y aquí lo que estamos ya puntualizando es un evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que viene diferente a como Sandrita nos lo expuso en el segmento anterior, ¿verdad? Que venía en humildad, en un burrito, en fin, las profecías lo dijeron. Aquí hay otra profecía que todavía no se ha cumplido, pero ya Daniel lo profetizó. Él viene, y él viene de otra manera, en gloria, en reino. Y me encanta el versículo 14, ¿verdad? Porque dice que viene y todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán como él se merece.
porque como vimos en Isaías que él también lo había profetizado, él va a ver esa satisfacción de su gran sacrificio y de haber puesto su vida por todos nosotros. Y a él se le va a dar de parte del Padre ese reino, ¿verdad? Que no va a ser destruido. Y en el segmento anterior también se habló de que ese reino no se va a destruir. Ese reino sí va a ser eterno. Empieza aquí, ¿verdad? En la tierra, y va a venir así como Daniel lo está describiendo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, y lo está describiendo de esta manera. Va a venir, empieza aquí y va a ser eterno, va a ser para la eternidad. Salmo 2:7 dice, él fue engendrado de entre los muertos, hablando de este Hijo del Hombre, porque él resucitó, ¿verdad? Y ahora está a la diestra del Padre, y luego esperamos una segunda venida. Luego en Salmo 2:8 dice, herencia a las naciones tendrá su poder el reino. Los quebrantarás con vara de hierro, va a aplastar toda rebelión, porque él va a venir a reinar y luego va a haber un juicio, sí, por supuesto, pero él va a reinar y aquí empieza y es eternamente. Todo ha sido preparado para su venida. Y aquí lo vemos en ese versículo 14 que les acabo de volver a leer, ¿verdad? Entonces, y se cumple una imagen de la piedra cortada no con mano, que eso también lo habla en Daniel, a principio, en Daniel 2, ¿verdad? Que iba a destruir esa imagen que eran todos los reinos de naciones y la iba a destruir. Era Jesús, este Hijo del Hombre. Amén. Entonces se está cumpliendo todos y cada uno de los detalles de este profeta Daniel, que él había profetizado este reino que iba a tener el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 19 dice, allí se habla de estos 1000 años donde viene a reinar Jesús, ¿verdad? Y él va a ejercer este dominio perfecto, ¿verdad? Y el reino continuará en la eternidad, dice Apocalipsis 9 también. Apocalipsis 26 dice que este reino de 1000 años es una fase, porque, como dijimos en el segmento anterior, es eterno su reino. Y los pasos de este evento se van aclarando en Apocalipsis, ya dijimos, y también lo dicen estos versículos que les leí de Daniel, que si es cierto, va a haber un juicio, Satanás y sus huestes tirados al lago de fuego, y luego pues continuará este hermoso reino que es de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Salvador. En Mateo, que ya nos vamos al Nuevo Testamento, 26:64 dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí Jesús está aplicando esta misma visión, ¿verdad? Mostrando su deidad mesiánica. Y MacArthur dice, destaca que esta profecía apunta a la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí lo que estaba pasando, si recordamos, era que Caifás estaba haciéndole preguntas acusadoras a Jesús, preguntándole si él, ¿verdad?, realmente era el Hijo de Dios. Y él le responde de esta manera, ¿verdad? De una manera tan linda, tan sabia y tan dulce, diciéndole, sí, así es, ¿verdad? No está negando una realidad que era inminente. Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, sí era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso, obviamente, fue pues condenado a la cruz, ¿verdad? A ser crucificado. Pero era, de verdad, estaba declarando el 100% su deidad, ¿verdad? Y que iba a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Así que, lindo Daniel, de verdad, nos habla de muchas profecías y esta, creo, la más hermosa y la que nos da tanta esperanza, ¿verdad, Sandrita? Así es, y qué interesante, ¿verdad? Ellos erraban porque ignoraban las escrituras, como decía Alan hace un momento, ignoraban la verdad. Y por eso es que cuando Jesús les declaró todas estas cosas, para ellos no tenía sentido, ellos tenían otro concepto y definitivamente lo que menos tenían era el verdadero conocimiento de la palabra.
Y por eso es tan importante el conocimiento. Es luz, nos hace andar por el camino correcto, entender las cosas y los tiempos, ¿verdad? Y bueno, Jesús como la piedra angular es otra parte muy importante. La imagen de Jesús como la piedra angular es un tema central en la Biblia, especialmente en la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A lo largo de las Escrituras, la piedra simboliza la solidez, la fundación y la elección de Dios para establecer su reino. Entonces podemos ver en el Salmo 118, 22 al 23, este pasaje tan conocido mesiánico que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este salmo es una profecía mesiánica y que habla de una piedra que fue rechazada, como tú lo decías, ¿verdad?, por los constructores, pero que luego se convierte en la piedra angular. Y Jesús cita este pasaje en referencia de sí mismo en Mateo 21:42, ¿verdad? Y podemos ver también que esa piedra es preciosa y firme. Lo dice en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Miren, esto lo dice Isaías. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dios promete establecer una piedra firme en Sión, una imagen del Mesías como el fundamento seguro para su pueblo. Y el apóstol Pedro cita este pasaje en 1 Pedro 2:6 para referirse a Jesús también, ¿verdad? Y como tú lo decías, Emily, Daniel también, la piedra que destruye los reinos humanos, ¿verdad? Lo dice en Daniel 2:34 y 35. En la visión de la estatua que tú hablabas de Nabucodonosor, Daniel describe una piedra cortada no con manos humanas, que destruye la estatua y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Esto simboliza el reino de Dios, el cual se establece por medio de Cristo y destruye todos los reinos terrenales. Tremendo, ¿verdad? Entonces, Jesús como la piedra angular en el Nuevo Testamento, y como lo decía él en Mateo 21, Jesús les dijo, no, y miren cómo les preguntaba, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y realmente Jesús usa esta imagen en la parábola de los labradores malvados, señalando que los líderes religiosos lo rechazarían, pero que Dios lo exaltaría como la piedra angular. Y realmente qué importante es que nosotros intentamos esto. Yo tengo aquí 4 principios que quisiera dejarte, amigo y amiga que nos escuchas. Jesús es el único fundamento de la salvación. Lo dice en Hechos 4:12. Y rechazar a Cristo es rechazar la base del plan de Dios, según Mateo 21:42. Los creyentes, tú y yo, somos piedras vivas edificadas sobre Cristo. Amén. Y el 4 principio, Cristo no solo es la base, sino que también derriba los sistemas humanos, como lo dice Daniel 2:44. Y miren, entonces podemos decir que la imagen de Jesús como la piedra angular muestra que Él es el fundamento del pueblo de Dios, rechazado obviamente por los hombres, pero elegido por Dios. Y cada creyente debe construir su vida sobre esta piedra firme para no ser avergonzados en el día final. Él es nuestra roca, nuestra salvación. Amén. Qué poderoso. Y realmente tener esa firmeza, que tenemos un fundamento estable, inconmovible, que es Él mismo, ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, la piedra de cimiento estable es Jesús. Amén. Y quiero completar esta enseñanza siempre mencionando, en este caso, a Malaquías,
que es uno de los profetas menores, que él en el capítulo 3 decía algo interesante y estaba hablando precisamente del ministerio de el Mesías, de Jesucristo. Dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Imagínense. Y no es el único, ¿verdad? Pero ya está hablando de su retorno, ya está hablando del final de los tiempos, cuando Él venga a juzgar a los hombres, cuando Él venga a establecer el juicio, por eso se llama el juicio final, ¿verdad? Y desde entonces ya había una anticipación. Yo me imagino que cuando Jesús, el joven, el adolescente, leía todo esto, él se emocionaba porque él tenía conciencia que era el anunciamiento de lo que sucedería en la plenitud de su ministerio, ¿verdad? Y es impresionante que tenemos que tener claro, queridos amigos, al escuchar esta explicación y todos estos conceptos de cómo en el Antiguo Testamento se afirma lo que había de vivir el Mesías, nuestro Redentor, pues aquí se afirma que Él un día regresará. Y la verdad es que pregunta soportar, porque de verdad Él no va a venir, como tú decías, y Sandita, ¿verdad? En el pollino, en el asno, ¿verdad? Entrando, Él va a venir como un rey de reyes. Amén. Y Amén. Señor de señores, ya confirmado como el Dios Todopoderoso, que vivió una etapa en la que sí se hizo hombre para redimirnos, pero ahora estamos a la espera que un día regresará para llevarnos con Él a todos los que hemos creído, ¿verdad? En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Amigos, sí va a haber un juicio, un juicio en el que van a haber restaurados, rescatados, y van a haber también los que van a quedar fuera. No porque Dios sea malo, porque Él vino a predicar y a enseñar el amor, la misericordia, la paciencia, la gracia sobre todo, pero eso no quiere decir cuando hay gente que nunca buscó a Dios, que cerró su corazón, o que aún quizás teniendo una herencia de influencia cristiana, se alejaron porque les importó poco, ¿verdad? Y quisieron, oye, están llevando, o tal vez tú que estás escuchando hoy casualmente, te estás lejos de Dios. Yo quiero decirte, el Señor te ama y el Señor viene de regreso por los que creyendo en Él han renunciado a las obras del pecado para vivir en obediencia, en esperanza. Y entonces cuando venga ese juicio final, nosotros los que hemos creído en el Señor no tenemos por qué tener miedo. Nunca se me olvida, y Sandra se recordará que había una señora que nos decía, ay, don Eric, no me hable del juicio final, y va como que fuera una cosa horrenda. De hecho, va a haber un castigo porque Dios es justo, pero Él no quiere castigar a nadie. Es más, Él lo que quiere es que todos los hombres se salven, ¿verdad? Sí. Que ninguno se pierda. Pero lo que estamos tratando de decir en este momento es, las profecías del Antiguo Testamento anticipaban lo que iba a ser el final de los tiempos en cuanto al Mesías, en cuanto a Jesús, el Cristo como nuestro Redentor. Eric, y con tantas verdades podría decir el Señor, ¿qué más puedo hacer yo? Sí, de verdad. Sí, porque se hizo hombre. Es como que a uno le dijeran, tenés que hacerte cucaracha para ir a rescatar a todas las cucarachas. Yo no lo haría nunca. Bueno, pues el Señor, en una forma similar, porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre es gusano, dice la Biblia, ¿verdad? Él se hizo lo más ínfimo por amor a nosotros y lo hizo con amor para salvarnos. Entonces, realmente, queridos amigos, este es el tiempo en que puedes tomar la invitación del Señor que quiere entrar en tu corazón, que quiere hacer morada en ello para que el día que Él venga para llevarte con Él para siempre. Porque Él dijo, y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquellos muertos grandes y pequeños que están ante el trono del Señor, quiero decirte que nadie escapará. Dice la Biblia,
nadie se burla de Dios, lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Así es. Pero volvemos a esto, no hay que esperar ni pensar en un Dios malo, Dios es bueno. Amén. Ven a Él y te vas a dar cuenta cómo Él te limpia con su sangre, cómo Él te hace una nueva criatura y te hace vivir una vida en abundancia hoy con la esperanza de una eternidad con Él. Así que los profetas anunciaron lo que había de acontecer hasta el último día en esta tierra, cuando nuestro Señor regrese como un Rey glorioso a tomar a los que creyeron y llevarnos consigo para que estemos para siempre con Él. Alan. Qué interesante todo lo que hemos aprendido. Realmente es algo que nos debe a nosotros de abrir el entendimiento y poder entonces entender a Jesús, y nos deja ese reto de que nosotros podamos animarnos a leer las Escrituras, ¿verdad? Y que usted y yo podamos estar constantemente yendo a la palabra del Señor, ya sin el temor, porque ahora que usted pueda leer el Antiguo Testamento, va a poder ver a Jesús y va a decir, sí es cierto, aquí aparece Jesús, y entonces nos va a poder reflejar y dar la seguridad que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro que está integrado en cada libro que leemos, y que engloba el plan de Dios, y que todo empieza con Cristo y termina con Cristo. Y nos pone a nosotros también ahí en esa perspectiva de poder entender que estamos en el corazón de Dios, y que el hecho de que Dios haya pensado en nosotros y que todo esto sea para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos hace ver a un Dios de amor. Amén. Que nos refleja, nos revela en su palabra su acto de salvación, de amor a través de la persona de Jesús. Amén. Siendo Él esa revelación máxima de Dios para el hombre, la palabra hecha carne, la revelación, la profecía, todo lo que usted lee se resume en Cristo Jesús. Así es que, queridos amigos, creo que este mes que pues ya celebramos la Semana Santa, pero nunca es tarde para hablar y recordar de Cristo. Así es que finalizamos realmente esta serie con un aprendizaje acerca de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento, y yo espero que le hayan servido a usted estos programas. Recordarle que usted puede volver a escucharnos en Spotify, puede buscar ahí ¿qué dice la Biblia? En la 99.7 El Camino, también en el canal de YouTube nos puede encontrar, también puede ver la programación en Facebook, y también puede seguirnos escuchando todos los días lunes cuando usted vaya en el tráfico de la ciudad, o también si ya está en su casa puede tomarse su tacita de café, agarrar su cuadernito y estudiar juntamente con nosotros la palabra de Dios. Amén. Así es que fue un gusto poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo programa. Amén. Bendiciones. Pronto. Que Dios los bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa, donde conoceremos qué dice la Biblia.